Buenas noches, mi nombre es Gina Alejandra Naranjo Medina, estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria Unipanamericana. El día de hoy voy a presentarles una simulación del algoritmo de Round Robin relacionado con la planificación de procesos. Es importante tener claro inicialmente que en la planificación de procesos, el sistema operativo es el que va a decidir qué proceso entra en la CPU cuando ésta queda libre y en qué momento ese proceso que está en ejecución debe abandonar la CPU. Es importante aclarar que el sistema operativo pues, es el que aplica esa política de planificación de los procesos que lleva a ejecución. Para entender un poco más adelante lo relacionado con el algoritmo de Round Robin, es importante entender que los criterios de rendimiento pueden utilizar varias magnitudes para medirlo. Dentro de esas tenemos pues la utilización del porcentaje de CPU, que es ese porcentaje de tiempo en el que la CPU está ocupada en la ejecución de determinado proceso. El tiempo de retorno, que es aquel tiempo transcurrido entre la llegada del proceso a la CPU hasta que se finaliza su ejecución. El tiempo de espera, que es el tiempo en el que el proceso permanece en cola de preparados, y el tiempo de respuesta, que es el tiempo en que un proceso bloqueado tarda en ingresar en la CPU desde que ocurre el evento que ocasionó su bloqueo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del algoritmo de Round Robin. Se definieron inicialmente 5 procesos con una ráfaga de CPU que se le asignó a cada proceso. Entonces al proceso 1 se le asignó una ráfaga de 10, al proceso 2 una ráfaga de 4, al proceso 3 una ráfaga de 8, al proceso 4 una ráfaga de 5 y al proceso 5 una ráfaga de 12. Y adicional, pues tenemos un quantum definido en 5 unidades de tiempo. Es importante aclarar que el algoritmo de Round Robin básicamente está relacionado con compartir de una manera equilibrada y equitativa el recurso de la CPU como tal. Esa repartición equitativa está dada por un tiempo definido que es el que denominamos quantum. Entonces, él permite que todos los procesos se desarrollen en un tiempo estandarizado y si el proceso no alcanza a terminar en ese periodo de tiempo, lo que quedó pendiente se va directamente al final para que cuando ya terminen los procesos pueda continuar con eso que quedó pendiente. Eso digamos que es lo más claro y lo que caracteriza un poco este algoritmo. ¿Qué posibilidades podemos tener en los procesos? Uno, que los procesos sean más cortos que el quantum, entonces pues la CPU ejecuta el proceso en un tiempo menor porque así lo tiene establecido e inicia inmediatamente el siguiente proceso. O si el proceso tiene un tiempo mayor al quantum, entonces ejecuta el proceso hasta que llega al límite del quantum y lo que quedó pendiente va inmediatamente a la cola de todos los procesos. Teniendo clara esta información, entonces vamos a observar cómo se desarrolló el ejercicio. Tenemos que el proceso 1 tiene una ráfaga de CPU de 10 y si mi quantum es 5, quiere decir que yo en mi primera vuelta solamente de ese proceso 1 puedo ejecutar en una ráfaga de tiempo de 0 a 5 y me van a quedar pendientes 5 de la ejecución de ese proceso. Del proceso número 2 tenemos que tiene una ráfaga de CPU de 4, quiere decir que un quantum le alcanza perfectamente e inclusive le sobra tiempo ahí para alcanzar a iniciar el proceso siguiente. Entonces, él va del 5 al 9, que son las 4 ráfagas de tiempo que él requiere para ejecutarse y queda listo. Por eso acá coloco yo que ese proceso se cumple en la primera ejecución o en la primera vuelta. Luego viene el proceso 3, que dice que tiene una ráfaga de CPU de 8, que quiere decir que en un quantum yo podría procesar de esa ráfaga 5 y me quedarían pendiente 3 que se van a la cola. Ahorita ya vamos a observar. Luego sigue el proceso 4, que tiene una ráfaga de 5, exactamente igual que la del quantum, alcanza perfectamente a ejecutarse. Entonces, como el proceso anterior cortó en 14,
más 5 irá de 14 a 19. Y por último tenemos el proceso 5, que tiene una ráfaga de CPU de 12, quiere decir que alcanza a cumplir 5 y quedan pendientes 7 que se irán a la cola. Entonces en este momento las 5 que alcanza a ejecutar en la primera vuelta irán de 19 a 24 unidades de tiempo. Después de que él termina eso, entonces empieza a ejecutar lo pendiente. Entonces las 5 que quedaron pendientes del proceso 1 la continúa. Como terminamos en 24 más las 5 pendientes, va hasta el 29. Del proceso 3 nos quedaron pendientes 3 unidades. Quiere decir que voy del 29 a la 32. Y del proceso 5, como son 12, alcanzó a ejecutar 5, le quedaban pendientes 7. Entonces hace un primer quantum del 32 al 37 y le quedaban pendiente aún 2, pero como no hay más procesos en cola, pues la continúa de la 37 a la 39 en la tercera vuelta. Como hablábamos anteriormente de los criterios de rendimiento, de esas magnitudes de medición, de las cuales yo les nombraba que estas pues son las más utilizadas, el tiempo de retorno, el tiempo de respuesta, el tiempo de espera y la utilización como tal del porcentaje CPU. Acá tenemos alguna de esas magnitudes y cómo se analizaron. Entonces, en los tiempos de espera del proceso 1 tenemos que él, si vemos acá la fórmula, empezó en 0, ¿cierto? Y aquí se ejecutó, pero él tiene una segunda ejecución que va del 24 al 29. Entonces yo digo, ese proceso en donde terminó en 5 y volvió a ejecutarse cuando estaba en 24. Quiere decir que de 5 a 24 hay 19 unidades de tiempo. Por eso el tiempo de espera del proceso 1 es de 19. El proceso 2, como solo tenía 4 ráfagas de CPU, perfectamente en un quantum lo alcanzó a realizar acá cuando empezó en 5 y no requirió otra ejecución más adelante. El proceso 3 lo tenemos que empezó en 9, si ustedes ven aquí la fórmula, empezó en 9 y cuando lo volvemos a ver aquí en 29, quiere decir que desde que terminó hasta 29 tardó 15 unidades de tiempo más para esperar que se pudiera volver a ejecutar. Entonces 9 más 15 me da 24. El proceso 4 solamente en una primera vuelta alcanzó a hacer la ejecución y empezó en una unidad de tiempo de 14 y no tuve que sumarle nada más porque ningún proceso quedó pendiente, ninguna parte de su ejecución quedó pendiente. El tiempo de espera para el proceso 5, entonces tenemos que empezó en 19, si ven que acá tenemos el primer tiempo que es 19 y tenemos que él se volvió a ejecutar del 24 al 32, ahí hay 18 unidades. Ustedes dirán, bueno, y terminó en 37, ¿y por qué no le sumas estos dos? Pues porque como no habían procesos pendientes, otros procesos pendientes, sino fue el mismo, pues realmente esto fue de largo, no tuvo que esperar nada más, por eso este tiempo de estos dos unidades de tiempo no se le suman, solo queda en 27. Listo. Y al final, pues el tiempo promedio, pues como su nombre lo dice, es un promedio, pues de todos los tiempos de espera que acá tenemos y tenemos que es de 17.8 unidades de tiempo. Otra magnitud analizada pues es el tiempo de respuesta de esos procesos. Entonces tenemos que el proceso 1, ¿en qué momento culminó su ejecución? El proceso 1 en 29. Ahí ya terminó el proceso, se acabó. El proceso 2 terminó en 9. El proceso 3 terminó en 32. El proceso 4 culminó en 19 y el proceso 5 terminó en 39. Y lo mismo, tenemos un tiempo promedio de respuesta, que es el promedio de todos los tiempos de los procesos que estaban por ejecutándose, y fue de 25.6. Espero pues haya quedado clara y se haya cumplido con el objetivo de esta materia, que pues en este momento era la interpretación de la planificación de procesos a través del algoritmo de Round Robin. Muchísimas gracias.